Buenas tardes, mis amados hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Quiero mandar un saludo cariñoso a mis hermanos de Oaxaca. Alabado Dios. Hermanos de Oaxaca que nos están viendo. Les mando bendiciones de parte del Señor a cada uno de los oyentes de Oaxaca, de la ciudad de Tabasco. Hermano Dolores, Dios me lo bendiga. Estamos pidiendo a Dios por su ministerio. También doy gracias a Dios porque se encuentra nuestro hermano Pastor Fermín y nuestro hermano Pedrito. Gloria a Dios. Es el apóstol, el maestro de los gentiles. Dejo el tiempo a nuestro hermano Pastor que... Gloria al nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por ser siempre tan misericordioso, bondadoso, siempre lleno de misericordia para con nosotros. Y bien agradecidos porque pues hemos visto su mano de poder. Amén, gloria a Dios. En nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos y nuestros hermanos que sienten la necesidad de poder alimentarse de esta palabra. Y saludamos a todos los hermanos que nos están viendo a través de estos medios, que puedan ellos edificarse a través de la enseñanza de su palabra. Amén. Agradecemos al evangelista Hugo Reyes que nos comparte este tiempo, que con gusto nosotros tomamos y agradecemos su buen propósito. El acompañarlo es un gozo, es una alegría, hermano Hugo. Amén. Estamos para servir a Dios. Gloria a Dios. Y bien agradecido por el tiempo que comparte con nosotros. Amén. Saludamos a los hermanos que nos están viendo en este momento en Carolina del Norte, Virginia, Amén. Gloria a Dios. Washington, Oaxaca, que siempre hemos estado orando por ellos, a la iglesia neotestamentaria, que nos ven, que nos escuchan, a través de estos medios reciban esta palabra. Y queremos hacerlo con gusto y con alegría. Y gracias por orar por nosotros, para que este ánimo nunca falte y que la palabra del Señor, hermano, fluya de una manera muy especial. Amén. Dejamos al hermano Pedrito, hermano, siempre listo, siempre en ese servicio al Señor. Hermano Pedro. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Y todos los que nos escuchan y nos ven, ¿verdad? Una vez más estamos aquí. Para nosotros es un honor estar al servicio de nuestro Señor, porque a eso nos ha mandado Dios, ¿verdad? A trabajar en su obra. Y mandamos también saludos a todos los que nos ven en el Estado de México, ahí en Guerrero, en Nayarit, en todos lados, los que tardaríamos aquí, ¿verdad? Hablando a todos lados, pero todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Vamos a dar lectura en el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a iniciar del versículo 15 y vamos a terminar en el 22. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos
ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aleluya. Y esta es palabra de Dios. Amén. Amén. Dios, aleluya. Vamos a orar, pastor. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Sí, Jesús. Señor. Ponemos a tu siervo en tus manos, Señor, un saludo de manera muy especial. Dios mío, pon en su boca ese carbón encendido, Dios. Oh Dios, que pueda, Dios mío, fluir en palabra para edificación de tu iglesia, Señor. Dios, a nuestro hermano Pedro, Dios mío, ahí, Padre, dulce Espíritu Santo, dirígenos, que podamos, Dios, llegar al corazón necesitado, Dios, aleluya, de aquel, Señor, que ha tomado ese tiempo de abrir, Señor, su hogar, para que esta palabra fluya. Dios, estamos en tus manos, dirígenos, dulce Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos que nos Amén. están sintonizando ya. Gloria a Dios. Cuando entramos a esta bella palabra, encontramos, gloria al Señor, la vida de un hombre llamado Saulo. Amén, amén. Amén, que como fariseo y ustedes que estudian la palabra del Señor se han de dar cuenta que pertenecía a la religión farisea, pero se llevó una grande sorpresa cuando se enfrentó a Jesús, Amén. Gloria a a Dios. quien él perseguía, y cuando se enfrenta a Jesús tuvo que aprender a tener celos, pero no un celo carnal, sino un celo con ciencia, o sea, con entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y encontramos, hermanos, en ese capítulo 9, el cual el hermano Pedro leyó del versículo 15 al 16, encontramos los comienzos, amén, con el relato de la persecución de Saulo a la iglesia. Cómo en su corazón pensaba este hombre que los del camino, porque así le decían a los creyentes, a los cristianos, porque por primera vez encontramos al apóstol persiguiéndolo, y en su corazón pensaban que ellos eran enemigos de la fe. Y en Antioquía por primera vez le llaman cristianos a los seguidores del Señor, pero él le causaba tanta molestia que estos grupos de hermanos iban creciendo en la fe en el Señor. Se propone ir a frenar, a parar lo que Dios está haciendo a través, hermanos, de los apóstoles. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Cómo Dios obra. A veces Dios obra no como yo quiero, ni como nosotros queremos. A veces Dios obra de una manera tan distinta que a veces quedamos sorprendidos. En este caso, encontramos que con toda la autoridad que le dieron, iba dispuesto a llevarse presos a cualquiera, niños, mujeres. ¿Para qué? Para llevarlos y meterlos en prisión. Amén. Pero qué cosa tan maravillosa, hermanos, miramos que ahí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, Amén, gloria a esperándolo. Gloria a Se Dios. iba a encontrar, hermanos, con el dueño de la sabiduría, con el Dios del entendimiento, con el Dios de la ciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú a veces en tu corazón has pensado mal de los que le sirven a un Cristo resucitado, a un Cristo vivo, quiero decirte que Dios tiene un plan también para ti. Dios te va a encontrar un día si andas lejos de Dios. Un día el Señor te va a encontrar y va a tratar contigo como lo hizo con este hombre. Alabado sea el nombre del Señor. En ese trayecto rumbo a Damasco, dice la palabra del Señor, hermanos, que se encontró con Jesús. El Señor le revela su nombre a Pablo, a Saulo. Le reveló su nombre, Ujú. porque él no sabía. No. Según lo que estamos nosotros leyendo, él dijo: ¿quién eres, Señor? Porque no sabía quién era. No sabía. No sabía a quién él estaba siguiendo. Pero qué bella es la palabra del Señor. Ahí, cuando estaba en tierra, cuando estaba postrado,
cuando estaba caído, cuando ya no había posibilidades humanas, entonces Dios se le revela a él. Y volvemos a entrar al tema de la semana pasada, que a veces nuestro orgullo nos evita ver la revelación de Dios. Amén, así es. A veces nuestro egoísmo nos evita ver lo que Dios quiere con nosotros. Así es. Cuando el hombre está bajo, cuando el hombre está humillado y le ha puesto al Señor toda su carnalidad y le dice al Señor, basta, pues yo no soy inteligente para saber quién eres tú. Ahí es donde el Señor llega y se muestra a tu vida. Amén, hermano. Amén. Ahí es donde el Señor le dijo, yo soy Jesús, al quien tú persigues. Qué preciosa revelación, hermanos. Amén. Cuánta gente en la iglesia que se congrega, hermanos, casi toda la semana y toda la noche y todos los años, y el tiempo ha pasado y aún no saben quién es Jesús. ¿Cuántos hombres no entienden esto y pelean consigo mismo, como Pablo, pensando él que le hacía un favor a Dios y pensando él que tenía la ciencia de Dios, pero no lo tenía? Tuvo que el Señor manifestarse a su vida. El Señor se manifestó en nuestras vidas un día, hermano. Amén. ¿Y qué sucedió, hermano Hugo? Hubo un cambio en nuestro corazón. Hermano pastor, fíjese que estaba yo aquí, el Señor le da una orden a Ananías que vaya a orar por Saulo. Alabado sea Dios. Pero Saulo dice, Ananías no quería ir, porque tenía temor en su corazón, miedo de ese hombre, porque este era un perseguidor de la iglesia, el Señor, hermano, y no quería ir, hermano. Pero lo bonito, lo que a mí me gusta, hermano, es que dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Era un instrumento especial que Dios tenía en la vida de este varón. Bendito sea el nombre del Señor, hermano Pedro. Sí, como acaba de decir el hermano Hugo, ¿verdad? Ananías no quería ir porque sabía quién era Saulo. Saulo, como acaba de decir el pastor, era un perseguidor, sacaba a arrastras a las personas de sus casas y los llevaba, los encerraba, algunos los apedreaban. Él fue testigo cuando, se puede decir, él dio o permitió que apedrearan a Esteban. Sí, claro. Entonces, ¿cómo no le van a tener miedo? Por eso cuando el Señor en sueño, ¿verdad?, le revela a Ananías que vaya, porque dice, él ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él y recobra la vista. Entonces es lleno del Espíritu Santo. Podemos ver nosotros de que aquí Ananías no quiere ir no por desobediencia, sino por temor. Pero siempre va a venir un temor a nuestras vidas, tal vez, porque no es tan sencillo ver algo así si tú vas a llevarle la palabra a una persona que sabes que está bien dedicada al Señor o que está haciendo según él lo bueno, como son muy celosos de su religión, son muy celosos de lo que ellos creen que están haciendo lo bueno. Entonces cuando tú llevas esa palabra, a veces se te quieren revelar o quieren hacerte el daño. Pero uno debe de confiar en el Espíritu Santo, que Él es el que te va a proteger y ayudar. Te va a ayudar. Eso es lo que... Amén, gloria a Dios. Entonces encontramos en este primer punto su llamamiento inicial. Amén. Amén, el llamamiento inicial del apóstol. ¿Cómo Dios llama a este hombre? ¿Cómo Dios trata con este hombre? No lo trató con cariño. No lo trató con guantes de seda. No, así como era su carácter, créame que ni Esteban, ni Juan, ni Pedro, ni Pablo, ni los apóstoles podían tratar con él. Dios trató directamente con él. Y cuando lo llama, ese llamamiento inicial fue un llamamiento de quebrantamiento de corazón. Dios lo quebrantó. Si leemos cuidadosamente, Dios lo quebrantó, Dios lo bajó. Y cuando Dios lo bajó, entonces reveló su nombre.
Amén. Entonces, ciego ya y confundido, entonces viene la orden. Cuando él estaba ciego, cuando él estaba confundido, viene la orden del Señor a que se meta a la ciudad. Y ahí estaba un tal Judas con una casa preparada. ¿Para qué? Para que cuando él llegara, el Señor tuviera sus contactos, sus servidores. Llegó a la casa de Judas. No llegó, hermanos, como llegó Naamán el sirio, con toda su gloria. Llegó decaído, llegó herido, llegó, hermanos, destruido carnalmente en su egoísmo. Porque Dios siempre va a tocar eso. Sí. Siempre Dios toca el orgullo del hombre. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es Dios. Y aquel que se quiera levantar y ser igual a Dios, ¿qué es lo que nos habla Ezequiel? Cuando derribó aquel querubín. Cuando dijo, pondré mi trono a un lado de Dios y seré igual, y Dios lo bajó. Y de igual forma, a Saulo, cuando llega a la casa de Judas, llega todo confuso, llega todo temeroso y se mete en esos días de ayuno, en esos días de oración. Él quiere saber cómo Dios se mueve. Dios tiene todos sus planes perfectos en su voluntad perfecta. Para Dios, hermanos, para Dios no hay nada que se le haya salido de la mano. Aun cuando el hombre esté pasando mucha necesidad, a Dios no se le sale nada de la mano. No quiso comer, estaba ayunando, y ahí entra lo que dijo el hermano Hugo. Del otro lado de la ciudad hay un hombre común y corriente como todos, pero con temor de Dios, con revelación de Dios. Y Dios conoce su nombre, porque le habló por su nombre. Claro. Hermano, Dios nos conoce. Dios sabe de ustedes. Dios sabe que hay una necesidad al otro lado de la ciudad. No va a usar al mundano. No, hermano, no. Nos va a usar a nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál es el problema? Gloria a Dios. Que tú y yo estemos preparados. Amén. Para que cuando Dios te hable, tú puedas decirle al Señor, aquí estoy, Señor. Dios estaba preparado para usar el quien esté preparado. ¿Qué sucedió? Que llegó y le habló por su nombre y le dijo, Ananías. Y él despertó y dijo, Señor, ¿qué sucede? ¿Qué oído tan finito, no? La de este hombre. ¿Qué oído la de Ananías? Que pudo escuchar y no se equivocó. Dijo, es Dios. Es el Señor el que me está hablando. Y ahí es donde viene la orden. Vete a la calle derecha. Ahí hay un hombre y le da los detalles. Nadie, hermanos míos, se pierde cuando estás en la voluntad de Dios. No hay, hermanos, confusión. No es que parece o a lo mejor o quién sabe. Hermanos, cuando Dios te da dirección, te da dirección. Amén. Amén, hermano Hugo. Amén. ¿Qué opina usted? Mira, hermano, eso de como nosotros automáticamente, hermano Pedrito, tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Cuando hay el Espíritu de Dios, hay revelación de Dios. Le contaba a mi esposa, hermano, cuando yo me vine para este país, le dije a mi esposa, voy a ir a que mi hermano Matías ore por mí, un siervo del Señor, un anciano de la iglesia, bien ungido del Espíritu. Cuando llegué a su casa y le toqué, me dice, hermano Hugo, no me diga nada. Ya el Señor me reveló a qué viene. Doble sus rodillas, yo voy a orar por usted. Y dice el Señor que le va a ir bien en el camino. Y llegué a los Estados Unidos acá. Bendito sea Dios. Ya Dios le había dicho. Eso es lo mismo que el Señor le dijo a Ananías. Vas a tal lugar, ya le dio las indicaciones, hermano pastor. Y vas a orar por un varón que se llama Saulo de Tarso. Cuando le digo, Señor, le digo, yo sé de ese hombre. Ese es un hombre, un perseguidor de la iglesia, de tus hijos. Este es un hombre que viene a matar.
Y le dice el Señor, ve a orar por él, porque ese instrumento útil me es. No, y aparte le dice, ¿verdad? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Aleluya! O sea, no nada más porque era instrumento, sino que le iba a mostrar lo que tenía que padecer por el nombre de Jesús, como había hecho padecer a los demás, porque él es lo que andaba haciendo, haciendo padecer a todos. Ahora le tocaba a él. Entonces podemos ver ahí también, por ejemplo, ya cuando él escribe en su carta, Pablo, ¿verdad?, en los Corintios, nos dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Dice, yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. Nos está hablando de todo su sufrimiento que pasa después, ¿verdad?, en Corintios. Después, más adelante, él ya nos advierte o nos dice todo lo que está padeciendo. Pero ya anteriormente el Señor se lo está revelando a Ananías de todo lo que va a padecer. Le está diciendo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y podemos ver que se hace realidad en 2 de Corintios. Es donde ya Pablo explica todo su sufrimiento que ha pasado. Y esa es la razón por la que el Señor advierte a Ananías antes. Bendito sea Dios. Pues, hermanos, miramos esa confusión de Ananías. Y tiene razón. Somos humanos. A veces ha venido en nosotros ese temor. Ha venido esa intranquilidad. Pero cuando nosotros prestamos al Señor este oído y estamos en comunión con el Señor, es mejor obedecer a Dios. Es mejor obedecer al Señor. Y ese llamamiento tan precioso de parte del Señor, esa obediencia de este hombre que al principio dijo, Señor, pues yo he oído hablar de Él y estamos enterados a lo que Él viene aquí. Pero le dijo, ve, porque instrumento a mí útil me es este. Lo que a veces nosotros menospreciamos, lo que a veces nosotros pensamos que en sí no tiene remedio, para el Señor todo tiene propósito. Gloria a Dios. Todo tiene propósito. ¿Para qué? Para que el hombre entienda que no es él, no es el hombre el quien llama, no es el hombre el quien escoge, no es el hombre el quien invita, es Dios. Y cuando Dios llama, hace que el hombre se rinda a sus pies y sirva como instrumento para su gloria. Hoy por hoy en estos días, Dios anda llamando, ¿no? Dios busca a hombres, como dice el libro de Ezequiel, que se pongan a la brecha, que intercedan, que vayan, que busquen. Pero el hombre no entiende. Ananías abrió su corazón y entendió la voluntad del Señor. ¿Y qué pasó, hermanos? Que el Señor le dijo y le aclaró a Ananías, el quien tú dices que es un perseguidor, yo lo haré instrumento. Amén. El quien tú dices que no puede cambiar, yo ya lo he escogido. El quien tú dices que ya no tiene remedio, yo ya he puesto mis ojos en él. Aquel que todos lo menosprecian, Dios tiene una labor para ti. Hermanos, amigos, si ahí donde estás, hermanas, hermanos, si tu hijo está extraviado en el alcohol, en las drogas, y a veces has llegado a pensar que ya no hay solución para él, yo quiero decirte en esta tarde que para mi Señor no hay nada imposible. Fue hasta aquel cementerio de Gadara por un solo hombre. Amén. Y cuando aquel hombre no tenía remedio para la sociedad, el Señor lo encontró. Y cuando este hombre recibió el perdón, recibió la invitación del Señor, la Biblia nos dice que este hombre volvió en sí. ¿Y qué podemos nosotros sacar aquí de lo que estamos hablando? Que este hombre, cuando recibe el poder de Dios, es bautizado, entiende las cosas y, hermanos,
el capítulo 9, versículo 20 de Hechos, nos dice enseguida. Amén. Enseguida predicaba a Cristo. Ese es el cambio. Esa es la transformación. Amén. No voy a consultar ahí con nadie. ¿Puedo o no puedo? ¿Voy o no voy? Enseguida, ¿qué cosas hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos enamoramos de un Cristo maravilloso. Y hablamos de un Cristo maravilloso. Mira su primer paso del apóstol. Enseguida comenzó a predicar a Cristo. Enseguida iba en las sinagogas. Amén. Diciendo que él o que este era el Hijo de Dios. Y todo lo que le escuchaban quedaban sorprendidos. Sí, hermano. ¿Por qué quedaban sorprendidos? Hermanos, ¿por qué quedaban sorprendidos? Porque lo conocían de que él andaba en contra de los cristianos. Y la manera que él ya hablaba ahora ya era diferente. Y cómo predicaba a Cristo. Entonces por eso ellos quedaban atónitos. Y ellos respondían, ¿no? Y decían en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 23, ellos hablaban y oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía. Ajá. Ahora predica la fe que en otro tiempo él trataba de destruir. Aquel que antes nos perseguía, aquel que trataba de destruir la fe, ahora él lo predica. ¿Sorprendemos al mundo, hermanos? Sí, sorprendemos al mundo. Amén. Porque cuando antes éramos malhechores, mal hablados, hermanos, pecadores empedernidos, cuando Cristo llega en nuestras vidas, qué cambio tan precioso, hermano. Aleluya. Qué cambio tan precioso, hermano Pedro. Amén. Gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Me convertí, hermanos, a los 17, 18 años. Amén. Gloria a Dios. Enseguida mi corazón, hermanos, se llenó de ese agradecimiento por mi Señor. Y enseguida empecé a predicar la palabra. Gloria a Dios. Hasta el día de hoy. Hace 30 y tantos años. Gloria a Dios. Esto es una alegría. El apóstol Pablo aquí, hermanos, su gozo, su alegría era hablar de quién, de aquel que lo había rescatado de esa vana manera de vivir. Ahora una pregunta, pastor. Cuando usted empezó a predicar, ¿usted ya era un pastor? No, ¿Ya tenía un ministerio a su cargo? no. Entonces podemos ver que también Pablo le sucedió lo mismo, ¿no? Dice, al instante él empezó a predicar. Muchos allá que nos están viendo, ¿verdad? O nos están escuchando, hay personas que creen que tienen que a fuerza tomar un estudio o que a fuerza tienen que prepararse demasiado para poder predicar la palabra del Señor Jesucristo, cuando sí es cierto que quizá nosotros no podamos ponernos a cargo de un ministerio, pero sí podemos, porque se requiere de una debida preparación, pero también podemos o debemos testificar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros debemos predicar. Gloria. ¿Qué Dios hizo en tu vida? ¿Cómo te sacó? ¿De dónde estabas? ¿Qué fue el milagro que hizo en tu vida? Si te sacó del alcoholismo, si te sacó de las drogas, si te sacó de cualquier lugar de inmundicia. Entonces esa es tu mejor predicación que tú puedes dar al mundo. No necesitamos tener o estar responsables, como le decía al pastor, de que él no era pastor y ya predicaba. ¿Por qué? Porque estaba testificando lo que el Señor había hecho en su vida. ¿O no, pastor? Amén, gloria a Dios. Manugo. Sí, hermanos, recuerdan que también tocamos el tema del endemoniado gadareno que Amén. el Señor liberó. Cuando fue liberado el gadareno, le dijo, Señor, te seguiré. Y el Señor, un momento, le dijo, ve a los tuyos, testifícales las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. El testimonio, como dice usted, hermano Pedro, cuenta.
Porque la gente donde ve al endemoniado liberado y ha transformado hasta en su manera de vestir, hermano. Amén. Ahí empieza el testimonio, hermano, del cambio. A la verdad, dijo Pablo, yo no anduve con Jesús. Y así es, hermanos, la palabra sí. A la verdad yo no anduve con Jesús, pero a mí Jesús se me apareció en el camino. Gloria a Dios. Aleluya. Es que eso era el testimonio que él platicaba. Amén, hermano. Donde, amén. Mientras el Señor se le revelaba al apóstol Pablo, mientras el Señor empezaba a crear ciencia en su vida, el apóstol empezaba, donde quiera que se paraba, contaba su testimonio. Gloria a Dios. Contaba su testimonio, decía, yo era un perseguidor de la iglesia. Yo era esto, yo era aquello, pero el Señor tuvo misericordia de mí, camino a Damasco. Hermanos míos, si hay algo que es una arma en contra del enemigo, va a ser tu testimonio. Va a ser tu testimonio. Claro que sí, pastor. Ese cambio que Dios ha hecho en ti, eso es lo que el Señor va a usar para traer almas a sus pies. Es el testimonio, nuestra arma para traer a aquel que anda sin Dios y sin esperanza. El apóstol Pablo, miramos su conversión cuando, hermanos, es derribado. Miramos su llamamiento ahora. Gloria a Dios. En el punto 2 miramos el llamamiento al apostolado. Amén. Entonces, viene una visión del apóstol Pablo en el templo de Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice el 17, me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino una éxtasis o una visión. Y le vi que me decía, date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no van a recibir tu testimonio acerca de mí. Pablo, cuando le dicen salte porque estos hombres no van a recibir tu testimonio, va a empezar lo que le mostraron a Ananías. Le voy a mostrar cuánto él va a sufrir por mi causa. ¿Qué sucedió? Lo descuelgan por medio de un canasto en las paredes. Así es, pastor. Lo bajan. ¿Cuántas veces pensamos nosotros que cuando hablemos del Señor nos van a aplaudir? No, hermano, de ninguna manera. Yo me recuerdo de algo que siempre decía mi pastor. Cuando alguien te recibe con café, pan y todo eso, no funcionó la misión. Pero cuando dejaste bien incómodo y el dueño de la casa se molestó porque le hablaste la palabra, se cumplió la misión. El apóstol Pablo les habló de un Cristo de poder, de un Cristo vivo, y esta gente no le gustó. ¿Qué sucedió? Que por poco me lo matan. Y tuvo que ser rescatado por los creyentes a través de ese canasto. Pero Dios le mostró a él la visión de cómo iba a ser tan perseguido su apostolado. Y hasta aquí yo sigo en contradicción, que muchas veces los apostolados de hoy en estos días no son tan perseguidos como los de estos grandes hombres. Este hombre, hermanos, sufrió tanto que cuando escribe naufragios, traiciones, escribe, hermanos, falsos hermanos y tantas cosas. Pero siempre el Señor, hermanos, manifestándose a su vida, manifestándose a él. El sufrimiento que le vino al apóstol Pablo por predicar la palabra. Ese es el punto que pastor, queremos. Cuando le voy a interrumpir, cuando él escribe de que 3 veces ha sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces ha padecido naufragio, 1 noche y 1 día ha estado como náufrago en el alta mar. También dice que en los caminos muchas veces anduvo peligrando, en peligros en los ríos, peligros de ladrones, peligros del desierto, de su misma nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el mar y peligros entre falsos hermanos, también dice. Mucho trabajo, desvelos, hambre, sed, muchos ayunos,
y padeció muchos fríos y hasta desnudez. Eso lo encontramos en Corintios 11, 21, 23, 26, 27. Alabado. Sí nos damos cuenta Amén. del enfoque que quiere enseñarnos cuando el Señor lo llama a ser apóstol de los gentiles. Ujú. Y cuando hablamos de los gentiles, hablamos de personas que no son judíos, Exacto. personas que no son del pueblo del Señor. Hablamos personas que tienen diferentes creencias. Amén. Pero este hombre se le fue encomendado a ser el apostolado de ellos, de nosotros, de transmitirnos las verdades. Pero su labor no iba a ser sencillo. No. Nadie nos ha garantizado a nosotros que el caminar sería en alfombras rojas, hermano Hugo. No. Si alguien predica que el caminar del cristiano es en alfombra roja, yates, aviones, transatlánticos, es un evangelio erróneo. Amén. Si al mismo Maestro, nuestro Señor Jesucristo, cuánto padeció por predicar el evangelio. El apóstol Pablo, hermanos, usted leyó todas las cantidades. No he visto una trayectoria donde él pudiera decir, estoy disfrutando de todo. No, hermano, es muy duro el llamamiento que le hicieron. Muy duro. Y el caminar de nosotros también es duro, hermanos. También es difícil. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo anda como león rugiente. Está devorando. No quiere que almas vengan al conocimiento del Señor. ¿Y qué pasó? Nos enfrentamos a ellos. Y aquí nos está enseñando que el llamamiento del apóstol Pablo, hermanos, era sobre esta clase de personas, sobre los gentiles. Iba a ser el apóstol de los gentiles. Y, hermanos, ahí se iba a encontrar con tantas adversidades. Nosotros, hermanos, no debemos quejarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Qué dice, hermano? Mira, hermano, nosotros conocemos la palabra. Y la palabra del Señor, el mismo Señor dijo, pastor, dijo el Señor, el que quiera ser mi discípulo, dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. El que quiera ser mi discípulo, como dijo usted, pastor, a nosotros nos han despreciado mucha gente por predicar el evangelio, sin saber que este bendito evangelio nos lleva a la vida eterna, porque el apóstol San Pablo nos enseña, dijo, porque no me avergüenzo de este evangelio, dice, porque es poder, potencia de lo alto. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. ¿Qué cosa tan preciosa, ¿no es esto? Sí. Hermano Pedro. Vemos que verdad, como Pablo aquí le dijo que saliera, ¿verdad? Porque no iban a ver bien su evangelio, no lo iban a recibir bien. Entonces nosotros también podemos ver que en donde quiera que vayamos o a donde estemos, no siempre debemos de tener en mente nosotros, ¿verdad? Como mensajeros del mensaje, de la palabra que llevamos, de que no en todos lugares van a aceptar nuestro mensaje. O sea, no va a ser aceptado. No importa la manera que lo pongas o que lo expongas, a veces no siempre va a ser aceptado, más cuando, como dice el pastor, cuando les da en el punto, ¿verdad? Y se quedan doliéndole. Pero es Dios el que hace esa obra. Pero pues por eso es que nosotros debemos de presentar la buena noticia confiando nosotros en el Espíritu Santo que nos va a respaldar. No importa que no nos reciban el mensaje, porque todo lo demás, el resultado se va a encargar Dios, no nosotros. Amén. El Señor es el que va a tener el último resultado, pastor. Amén, gloria al Señor. Y hermanos, a modo de conciencia, el Señor dijo que en el mundo tendréis aflicciones. Amén, hermano. Amén. Tendréis aflicciones. Así es. Y lo miramos en los hermanos que han dejado sus huellas en la historia. Ajá. A nuestros hermanos misioneros que renunciaron a su buena estancia en países bien acomodados por amor al Señor y se dirigieron a la India, al Brasil
y se dirigieron al África, a México, y se internaron por amor al Señor. A Ecuador. Al Ecuador. Hermanos, miramos cómo se desprendieron de todo lo que para ellos antes era ganancia. Se desprendieron de todo eso. Amén, hermano. Por amor al Señor. Y aquí miramos al apóstol Pablo, que él dijo: no van a recibir tu mensaje. Claro que no lo van a recibir, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todo lo que Dios hace, lo hace de una manera tan especial, pero va a herir. Esta palabra es una espada de dos filos. Amén. Llega, parte, se profundiza. Y miramos qué precioso es el Señor, que nos da de su gracia para seguir adelante. Aquí nos habla: no tengas miedo, le dijo el Señor. No tengas temor. Yo te he llamado. Yo sé qué hacer contigo. No hay temor en Cristo. Y Él mismo dijo en su palabra: y si morimos, para Él morimos. Gloria a Dios. Y si vivimos, para Él vivimos. Amén, gloria a Dios. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El Señor somos. Mira, hermano, y una cosa bonita, pastor, que el apóstol San Pablo es el apóstol de nosotros. Amén. Es el apóstol de los gentiles. Por eso el apóstol nos ha enseñado a nosotros los gentiles, porque él mismo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Gloria a Dios. Ya no vivo yo, dijo, mas Cristo vive en mí. Amén, Aleluya. amén. Eso es, hermano, que Cristo vive en nosotros. Hay unas peticiones ahí, ¿no? Sí, gloria al Señor. Nuestra hermana Sandra Herrera pide oración. Amén, Se pastor. siente enferma. Amén. Yo quiero decirte, hermana, ahí donde estás, Amén. Gloria a Dios. el Señor que le habló a Ananías, Aleluya. estando ahí, ahí en su casa, nosotros, el Señor pues ha tenido misericordia de nosotros. Ananías obedeció al Señor, fue e impuso manos. Ahí donde estés, Sí, ahí donde estés, ahí, su hermano, palabra en dice el que Él es nombre el de mismo, Jesús. de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. Las mismas manos que tocaron al leproso, las mismas manos que tocaron al ciego, al paralítico, son las mismas manos que se han manifestado en estos días. Ahí inclina ahí tu cabeza, cierra tus ojos Gloria a y Dios. abre tu corazón, que el Señor va a hacer grandes cosas. No es porque yo lo diga, es porque su palabra lo dice. Acércate a Dios. Pide de corazón, dile al Señor que Él es tu esperanza, Él es tu castillo, y ahí el Señor va a hacer grandes cosas. Padre, en el nombre de Jesús, ahí nos detenemos un momento, Señor. Pon tu mano de misericordia ahí, Señor. Restaura la salud de Sandra, levántala en el nombre de Jesús. Para ti no hay nada imposible. Tú conoces, Dios mío, Amén, gloria a nuestros Dios. cuerpos, tú nos hiciste, Gloria a Padre Jesús. amado. Ahí restaura, Señor, oh Dios, esa salud, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Que el Señor te bendiga, Sandra Herrera, y sigue adelante, sigue confiando en el Señor, que Él tiene grandes propósitos. Saludamos a nuestro hermano Edgar, que nos está viendo desde Nueva York. Que el Señor te bendiga ricamente, y gracias por estos saludos, que es de muy grande bendición. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, seguimos con El estudio. nuestra enseñanza. Amén, gloria. En el capítulo 22, versículo 21 del libro de los Hechos, el Señor le dice al apóstol, le dice: ve, Amén. porque yo te enviaré lejos a los los gentiles. gentiles. ¿Quién es el que está enviando? A Pablo. El Señor está El enviando al apóstol Pablo. Amén. El Señor le dice: ve, y cuando Él dice ve, hermanos, en el corazón viene a crear esa seguridad. En el corazón, hermanos, Amén. viene, gloria al Señor, a afianzarse esa palabra. Yo no salgo si Dios no va conmigo. Yo no salgo si Dios no me va a dirigir. Como lo dijo Moisés. Yo no me voy a mover si Dios, hermanos, no me está llamando. El Señor, hermanos, nos hace, gloria al Señor,
receptores, sentirlo. amén, de esa bendición, Amén. de poder distinguir la voluntad de Él en nosotros. Aquí encontramos que cuando el apóstol recibe esa palabra, decir: vete, adelante, no hay ninguno que te podrá hacer frente, porque yo te enviaré, yo soy el que te envío. Amén. ¿Cuántas bendiciones hay cuando el Señor nos envía? ¿Cuántas maravillas el hombre puede experimentar, hermanos, en las manos del Señor? Y hablamos maravillas, el hacer la voluntad del Señor. Eso debe maravillarnos a nosotros. No estoy hablando el recibir. El recibir, hermanos, es añadidura solamente. Gloria. Pero lo que le llamamos maravillas, bendiciones, es cuando tú y yo hacemos la voluntad del Señor y quedamos maravillados al decir: mira cómo el Señor hizo su propósito en nosotros. Amén. Hermanos, el apóstol se levantó fortalecido, decidido. ¿Por qué razón? Porque el Señor era el que lo estaba llevando. Amén. No era su carne, no era su persona, No era el ser humano, era Dios. era Dios. Era Dios. Cuando el Señor, hermanos, te lleva, a veces no entendemos por dónde nos lleva. A veces no comprendemos por qué razón nos lleva por donde no queremos ir. Simplemente guardemos silencio. Yo no sé por qué usted está aquí. O a veces yo no entiendo por qué usted me invita a estar aquí. Yo me he hecho esa pregunta. Yo no sé por qué el hermano me dijo: Yo me he hecho esa apoyemos pregunta. al varón. Ajá. Solo sé que Dios hará su propósito. Voy a guardar silencio y voy a dejar que Él siga encaminándonos. Y aunque vengan luchas, y aunque vengan pruebas, y aunque vengan dificultades, hermanos, podemos poner nuestra mirada en el Salvador, Amén. Cristo Jesús, Gloria a Dios. el quien ejemplo nos dio, el quien no escatimó Yes. su propia vida. ¿Cómo nosotros vamos a poner nuestras vidas primero a la voluntad del Señor? Y el apóstol Pablo, hermanos, estaba seguro de que cuando llegaran momentos difíciles había unos brazos a quien correr. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando llegaran momentos difíciles había un lugar seguro en donde refugiarse. Nunca se le acabó los ánimos a este apóstol. Nunca se le acabó el gozo. Aún estando en prisión, él escribía: regocijaos en el Señor. Regocijaos. Otra vez os digo, Regocijaos. regocijaos Gloria a en el Dios. Señor. Aleluya. ¿Qué dice, hermano Hugo? Sí, mi hermano, cuando usted menciona regocijados otra vez, me recuerda aquel pasaje cuando Pablo estaba en la cárcel y era Silas el que estaba con él, o Bernabé, no, pero era Silas. Sí. Se quedaron admirados los otros presos, ¿va? Porque Pablo le dice, en la condición que ellos estaban, hermano, en un cepo, estaba en una condición no muy agradable. Sin embargo, Pablo le dice así al Silitas, cántate unos salmos, hombre. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aún en la angustia, en la tristeza, en el dolor, es mejor cantar, hermanos. Amén, hermano. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Aleluya. Hermano Pedro, gloria a Dios. Continúe. Hermanos, qué alegría Amén. es Gozo que cuando tenía un esa hombre gente. ha entregado su corazón Es que es de en gozarse. espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Porque eso es lo que busca el Señor. No hombres que se andan quejando. No. No mujeres que se andan quejando No, por hermano, cositas de no, nada. no. El Señor llamó a este hombre, que no era cualquier persona. Era un hombre con capacidades intelectuales. Amén. Era un hombre que tenía prestigio en su religión. Su casa llena de títulos. Pero cuando vino a los pies del maestro, no le importó los padecimientos. Aleluya. ¿Por qué? Gloria a Porque Dios. sabía en quién había confiado. Amén. No sé qué es lo que tú estás pasando. Gloria a Dios. Tal vez estés pasando por momentos bien difíciles. Tal vez esperas un diagnóstico de parte del médico. Así es.
Tal vez un familiar está enfermo, un hijo. No te desanimes. No tires la toalla, como dijeron los mexicanos. El Señor te llamó. Amén, gloria a El Dios. Señor te ha de conducir. Gloria a el Señor Dios, te ha de aleluya. dirigir. Solamente alaba a Dios. Solamente exáltale. Solamente dile, Señor, aquí estoy. Tú sabes qué hacer conmigo. El punto número 3 vienen los consejos finales de un maestro Amén. a su discípulo. Sí, amén. Y lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Por tanto, le dice a Timoteo el apóstol Pablo. Amén. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences Aleluya. de dar testimonio. Amén. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Para Él era la gloria. No te La avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Amén, gloria a Dios. ni de mí, Preso suyo. preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué consejo le está dando a este joven? Ajá. Predica, no te avergüences de dar testimonio, participa de las aflicciones. Gloria a Dios. Qué lindo mensaje, Hermano, pastor. si tenemos, Gloria a Dios. gloria a Dios. Si no tenemos, gloria a Dios. Pero nunca el Señor te va a desamparar. Me gusta este segundo término. Participa en las aflicciones. Estamos acostumbrados a participar en otras cosas. Estamos acostumbrados a participar de las ofrendas, de los diezmos, de los otros, de aquello. De las viandas, del panito, del café. Estamos acostumbrados. Pero mira lo que dice aquí. Amén. El consejo a este joven: participa de las aflicciones. Nadie quiere. Pastor, es que ese mensaje me llega a mí. Cuando Pablo le dice a Timoteo, sufre pues penalidades como buen soldado de Jesucristo. Gloria a Dios. Sufre pues penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nosotros conocemos cuál es la vida de un soldado en el ejército, hermano. Hágame favor. Bendito sea Dios. Mira, qué disciplina, ¿no? No, Una hermano, disciplina tremenda. Tremenda, hermano, disciplina. Participa de las aflicciones. Pastor, quizá que Pablo le decía a Timoteo en ese momento porque había persecuciones. No, bueno, Estaban las persecuciones. Y quizá ahora en este momento, ¿verdad? Nosotros no estemos padeciendo persecuciones en el tenemos la Evangelio. corona, hermano. Pero de todos modos nos es necesario hablar, ¿verdad? Hablar de lo que Dios hace por nosotros. Porque al igual que Pablo y Timoteo, nosotros debemos de confiar en ese Espíritu Santo. Amén. En ese Espíritu Santo, que Él es el que nos va a dar el valor, el poder de testificar. Y que no nos avergoncemos a testificar, porque aún puede ser que nosotros, ¿verdad? Como le decía, no estamos padeciendo, ahora sí, persecuciones, pero sí puede ser que te cuesta trabajo, quizá te cuesta trabajo decir lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Por qué? Por vergüenza a lo que van a decir tus familiares, a lo que van a decir tus vecinos, a todo. Entonces a veces siempre creas ese temor, pero mientras tú te apegues al Espíritu Santo y creas en el Señor te va a dar el valor para salir adelante. El Señor te va a dar ese valor fuerte y esas ganas de poder llevar su palabra y testificar de lo que ha hecho en tu vida. Eso es lo que Bendito sea Dios. Te está diciendo, ya vamos a acabar, te está diciendo que participemos de esa aflicción. Porque el apóstol Pablo, su vida en el Señor fue lleno de aflicción. Amén. Y él se gozaba, se alegraba. Gloria a Dios. Y el versículo 9 dice, ¿por qué razón tenemos que participar de esa aflicción? Dice, quien nos salvó con llamamiento santo. Quien, en otras palabras, quien nos llamó con una seriedad única. Porque Él es serio, el Señor es serio. El Señor te llamó con una seriedad única. No conforme a nuestras obras. No.
Amén. Sino según el propósito de Él. Amén. Hay un propósito en cada vida. El propósito que se le dio al apóstol Pablo fue para que llevara esa palabra a los gentiles. Tenemos propósitos, hermanos. No perdemos el tiempo aquí en esta radio. No perdemos manera. el tiempo No, aquí. hermano, no. No. Dios tiene propósitos. Amén, gloria Tal a Dios. vez cuesta a veces entenderlo, pero no nos interesa tanto entenderlo, sino obedecerlo. Gloria a Dios tiene propósitos aquí. El mensaje que se está llevando a los hogares, a las casas, llegan con un propósito. Y ese propósito el Señor lo sabe, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. No mi propósito, es el propósito de Dios, es el propósito de arriba, es el propósito que Él tiene para mi vida. Hoy estoy aquí, estamos aquí los tres. Yo no sé mañana, pero que si Él tiene un propósito para usted, lo tiene. Amén. Lo tiene. Amén. Así es que, por Gloria último, a Dios. el consejo del apóstol de retener la palabra. Aleluya. No te apartes de esta palabra. No. No te apartes. Gloria a Dios. En la segunda carta a Timoteo, del capítulo 1, del 13 a 14, le habla con seriedad Amén. a Timoteo y le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Amén. Gloria a Dios. Retén la forma, no le quites ni le pongas. No. Retén la forma de las sanas palabras. Esta es la forma. No podemos nosotros, hermanos, ponerle otra forma. Ya tiene una forma. El evangelio tiene una forma. Y el Señor dice: reténlo así, de las palabras que oíste de mí, en la fe, en el amor. Gloria. Amén, gloria al Señor en Cristo Jesús. Y por último dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda ese depósito. Amén, guarda ese depósito. ¿Qué queremos decir con eso, hermanos? Que cuando nos encontramos en ceros, y te acuerdas que por ahí en esa carterita aguardaste un billetito, un depósito, hermanos, sabes dónde está. Hemos de pasar momentos difíciles. Claro que sí. Hay un depósito aquí. Amén. Gloria Guarda el depósito. Amén, gloria al Una Señor. llama prendida. Guarda el depósito por el Espíritu Santo Amén. Gloria a que Dios. mora en nosotros. Amén. Él dijo en su palabra: no os dejaré huérfanos, mandaré un Enviaré consolador un consolador. que los guíe a toda verdad y a toda justicia. Amén. Su esperanza, su gozo, su alegría de este grande hombre que marcó la historia, hermanos, fue que el quien él seguía y servía, que el quien él se había entregado en alma, cuerpo y espíritu, estaba guardando su depósito allá en los cielos. Gloria a Dios. Él dijo en su palabra: he terminado mi carrera, Ajá. he guardado la fe, por tanto me espera La corona. la corona de la vida, que el alto Dios ha preparado para los que guardan Su palabra. palabra. Amén. Amén, que el Señor les bendiga. Amén, hermanos. Gloria que el a Señor Dios. les guarde. Amén, gloria a Dios. Gloria a Y Dios. oramos para Sí, ser hermano. despedidos, hermano Pedrito. Ok. Por favor, hermano. Padre nuestro Gracias, que estás te en los damos, cielos, Señor, te damos gracias por por tu permitirnos, palabra, Señor, compartir esta palabra que tú nos has dado, que tú nos has presentado, Señor, que pusiste en nuestras mentes. Esperamos de igual manera, Señor, sea esta palabra, Padre mío, sembrada en aquellos corazones que lo estaban necesitando. Yo siempre he dicho, Señor, esto El no es, Ministerio Señor, Evangelístico Dios sino es tu Amor propósito nada más, presentó su Padre programa, Santo. Te Libertando pedimos, Señor, al que seas cautivo, tú, con Padre el mío, evangelista edificando y misionero construyendo Hugo las Reyes. vidas. Le Te lo esperamos pedimos en en el nuestro nombre de próximo Jesús. programa. A todo aquel que nos ve y nos escucha. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es que sí es bien interesante, hermano. Es bien interesante. Unidos Radio, proyectando la música que te acerca a Dios.